Que el Señor les bendiga, es un gusto, un privilegio estar nuevamente con ustedes, queriendo tocar un precioso tema que a mí me fascina, me encanta hablar del Espíritu Santo, porque hoy día es el Espíritu el que está a nuestro lado, consolándonos, enseñándonos, dirigiéndonos, y es el que nos revela toda la verdad. Así es que hoy voy a tocar ese precioso tema, lo he denominado untado del Espíritu Santo. Untar. Vamos a leer lo que significa ungir. Ungir es aplicar, investir, dignificar, coronar. Y cuando nosotros pensamos en aquellos pastores, cómo ungían sus ovejas, era que les untaban aquellos aceites, aquellos ungüentos para que las ovejitas no se enfermaran, para poderlas proteger del daño. Así nosotros ahora tenemos el Espíritu Santo que nos reviste, que nos llena desde la coronilla de nuestra cabeza hasta la planta de nuestros pies, porque está con nosotros, está dentro de nosotros y también desciende sobre nosotros. Así vamos a tratar de hablar de 4 puntos importantes que quiero resaltar en esta noche, y es quiénes serán ungidos en aquel tiempo, ¿verdad? En el antiguo pacto por el Santo Espíritu, por el aceite de la unción. ¿Quiénes pertenecen al nuevo pacto? ¿Cómo somos ungidos en este nuevo pacto? ¿Y para qué es necesario estar ungidos con el Espíritu Santo de Dios? Y para conocer quiénes eran ungidos en el antiguo pacto, vamos a leer en Éxodo 30, los versículos 22 al 31. Y aquí como tema tiene la Biblia el aceite de la unción y el incienso. Y vamos a hablar acá en el versículo 22, dice: habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra, excelente, 500 ciclos, y de canela aromática la mitad, esto es 250, de cálamo aromático 250, de casia 500, según el ciclo del santuario, y de aceite de olivas un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador. Será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos sus utensilios, el candelero con todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto con todos sus utensilios, y la fuente y su base. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Todo lo que tocare en ellos será santificado. Ungirás también a Aarón y a sus hijos, y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. Y hablarás a los hijos de Israel diciendo: esta será mi aceite de la santa unción por vuestras generaciones. Con esta excelente fórmula del aceite de la unción solo podían ser ungidas las cosas santas del tabernáculo, consagradas para Dios, y los sacerdotes que ministraban. Aquí estamos viendo que el Señor en el versículo 30 dice: ungirás también, aparte de que tenía que ungir todo lo que estaba en el tabernáculo, todos los utensilios, todo lo que el Señor había demandado que fuera consagrado para Dios. Así también la vida de estos hombres, como Aarón y sus hijos, que habían sido consagrados como sacerdotes para el tabernáculo de Dios, ellos también tenían que ser consagrados, tenían que ser ungidos, untados de esa unción, de ese aceite, hecho con esas diversidad de especies aromáticas. Y ahora nosotros tenemos a algo superior, porque todo lo que estaba en el antiguo pacto solo era sombra de lo que ahora nosotros tenemos real. Y aquí podemos ver nosotros que la vida de Aarón fue consagrada, la vida de sus hijos fue consagrada, porque en aquel tiempo eran
apartados los sacerdotes y era por linaje. Ahora nosotros dice que el Señor nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Así que nosotros también estamos ungidos, ya no con aquel aceite que se hacía con especias aromáticas terrenales, sino que ahora estamos ungidos con esa preciosa unción de Dios, espiritual, celestial. ¿Y por qué podemos decir que ahora nosotros pertenecemos a un nuevo pacto? Y esto lo podemos ver aquí en 2 de Corintios 3 y 4. Y dice, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, que seamos competentes por nosotros, no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Aquí estamos viendo que dice que no es porque nosotros hayamos sido competentes, porque la misma palabra dice que lo vil y menospreciado escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que nosotros no tenemos que tener una mayor estima de nosotros, sino la que Dios nos ha dado, de que nosotros somos aceptos en el amado, si estamos en el Señor Jesucristo, los cielos están abiertos para nosotros y todo lo que necesitemos lo podemos pedir en el nombre del Señor y el Señor lo hará. Y aquí dice la palabra que asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. En el antiguo pacto estaba toda la ley mosaica, estaban todos los rituales, pero ahora nosotros eso solamente era una sombra. Ahora ya no vivimos, ya no practicamos lo que se hacía en aquel tiempo, que se depositaba imponiendo las manos sobre aquel cordero inocente que moría. Ahora el Señor Jesucristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hizo un sacrificio de una vez y para siempre, así lo dice en Hebreos. Entonces nosotros dice que somos ministros competentes de un nuevo pacto, no del pacto de la letra, sino del Espíritu. Nosotros tenemos que ser guiados por el Espíritu, porque dice la palabra que todos los que somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. Porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Cuando nosotros hablamos, cuando nosotros predicamos, sin que esa palabra lleve la revelación de Dios, esa palabra puede servir para matar o para destruir. Pero cuando nosotros hablamos conforme la palabra de Dios, con la unción del Señor, con el amor de Dios, entonces esa palabra va a ser vida para el que la escuche. Va a ser, dice, mas el Espíritu vivifica, porque esa palabra va a llevar el Espíritu de Dios. Dependiendo con qué espíritu hablemos, nosotros, así es el efecto que causa la palabra. Cuando nosotros hablamos una palabra que lleva el Espíritu de Dios, entonces esa palabra es vida y vida en abundancia. En Apocalipsis 5, de los versículos 9 al 11 dice, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones. Alrededor del trono de Dios hay millones de ángeles, de arcángeles que le sirven al Señor. Y el Señor a nosotros nos dio el privilegio de hacernos reyes y sacerdotes, ministros para Él. El antiguo pacto solo fue para Israel, pero dice la palabra que los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces a nosotros se nos abrió una puerta llamada Jesucristo, y no hay otra puerta, no hay otra forma de entrar
a la presencia de Dios, sino por la sangre de Jesucristo. Si hay alguien que no quiera aceptar la condición de Dios, entonces nunca podrá ser lavado por la sangre de Dios y acepto en el reino de los cielos por el Padre Celestial. Es necesario que todos entremos por la puerta, entremos y caminemos por el camino, porque el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y vamos a también aquí de entender, de estudiar cómo es que somos ungidos ahora que estamos en el nuevo pacto. Y aquí leemos Hechos 2 y los versículos del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Señor Jesucristo, cuando se iba a ir, dijo: no los voy a dejar solos, y que esperaran la promesa de Dios. Y fue en este momento en que vino, que descendió esa promesa de Dios y llenó a los que estaban ahí, a los apóstoles, a los que estaban esperando la promesa, los llenó de ese poder santo y hablaron en nuevas lenguas, dice acá. También podemos ver Hechos 8 del 14 al 17, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya los apóstoles, los que estaban esperando el descender de ese poder de Dios, del Espíritu Santo, ya habían sido llenos del Espíritu Santo, pero se dieron cuenta de que habían otros hermanos que no habían recibido ese poder, esa unción del Espíritu Santo. Entonces fueron los apóstoles Pedro y Juan, y a través de la imposición de sus manos, los demás, los que estaban en Samaria, los que habían recibido al Señor Jesucristo, los que solo tenían la palabra de Dios, pero no tenían esa unción de lo alto, entonces por la imposición de las manos del apóstol Pedro y del apóstol Juan, ellos también recibieron, dice, el Espíritu Santo. Y nosotros vamos a leer aquí, vamos a tratar de entender por qué es necesario estar ungidos con el Espíritu de Dios, porque ya vimos cómo lo recibieron los hermanos que habían creído en el Señor a través de la imposición de las manos de aquellos que habían estado esperando la promesa. Y ahora el Señor sigue descendiendo, sigue llenando la vida del que anhela su presencia. Entonces vamos a ver ¿para qué es necesario estar ungido con el Espíritu de Dios? Cuando recibimos al Señor Jesucristo, su Espíritu entra a morar en nosotros y su poder nos va transformando de adentro hacia afuera. Es el Espíritu Santo el que nos redarguye. Entonces, cuando nosotros tenemos pecado, el Espíritu Santo es aquella luz que nos va alumbrando la oscuridad que hay en nuestro corazón, y nosotros nos vamos dando cuenta que es necesario ir siendo transformados, que es necesario irnos desalojando de aquellas cosas, ir botando de aquellas cosas que nos impiden caminar conforme a la voluntad de Dios. Y es un proceso que tenemos que ir siendo transformados día con día. Como dice la palabra, que nosotros somos como el barro en las manos del alfarero. Nosotros cada día tenemos que ir siendo moldeados y transformados.
Dice, el apóstol Pablo decía que unos sembraban y otros regaban, pero el crecimiento lo da Dios. Así es como el Espíritu Santo, a través de habitar en nosotros, a través de estar convenciéndonos de pecado, Él nos va a ir dando el crecimiento espiritual para que nosotros ya no seamos como unos niños, sino que seamos como los adultos que ya pueden recibir conocimiento más fuerte, conocimiento que ya nos va a ayudar no solo para dar los primeros pasos, sino que también para poder servir a otros. Así hay evangelistas que siembran la palabra de Dios y pastores que continúan obrando y cuidando, pero ningún humano puede en sus fuerzas hacer crecer esa semilla que es sembrada en los corazones de Dios, sino que tiene que esperar el tiempo y la voluntad de Dios. El Señor hace muchas parábolas, muchas comparaciones como con lo que hacen los agricultores que siembran la semilla, la abonan, la riegan, la cuidan, pero no pueden hacer nada para que esa semilla, cuando está dentro de la tierra, brote más pronto, sino que tienen que esperar el tiempo propicio para cada tipo de semilla. Y en el Evangelio de San Marcos, el capítulo 4 y los versículos 26 al 29, vamos a leer una parábola del crecimiento de la semilla. Y dice, decían además así el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Cuando el cristiano internamente ha alcanzado la madurez espiritual que Dios le ha permitido, entonces viene la investidura del poder del Espíritu Santo para que en el nombre de Jesús le pueda servir a él según el propósito del Señor. La verdad que Dios es soberano y Dios puede tener ese llenura del Espíritu, dar esa llenura del Espíritu Santo a alguien que recién se convierte, pero los dones espirituales son dados a aquellos cristianos que han alcanzado algún grado de madurez, porque es una responsabilidad de poder administrar los dones que Dios pone en nuestras manos para el servicio de la congregación. Y San Lucas 24:49 dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El Espíritu Santo nos embiste de poder, de un poder espiritual, de un poder sobrenatural. Y es Dios el que pone la armadura y los dones para poder servir a los hermanos. Porque, por ejemplo, la profecía dice que es para redarguir, para exhortar. La profecía es para edificar, para consolar. Entonces la profecía tiene que cumplir un propósito en la persona a la cual se le está diciendo. Por eso el que profetiza tiene que tener una madurez y una entrega al Señor para que hable de lo que Dios le da a ellos, no de su propia cosecha o de su propia naturaleza humana, sino que el que profetiza de parte de Dios tiene que haber recibido de parte de Dios. Y 1 Corintios 12, del 7 al 11 dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe,
por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nosotros no podemos obligar a Dios a que nos dé un don específico. Lo podemos anhelar y lo podemos pedir, pero es el Espíritu Santo el que reparte como Él quiere y de acuerdo al propósito por el cual nosotros hemos sido creados y alcanzados. Por ejemplo, el que tiene la palabra de sabiduría es alguien que va a poder aconsejar al hermano de parte de Dios, con la mansedumbre que el Señor puede dar, con la autoridad que el Señor sabe darle a sus siervos. La palabra de ciencia. En algún momento el Señor revela, da un conocimiento sobrenatural para que el siervo de Dios pueda afrontar un momento en específico, para que el siervo de Dios pueda tener el conocimiento de lo que está sucediendo a su alrededor, para que pueda actuar en esa sabiduría, en esa ciencia que el Señor está derramando sobre él. La fe. Todos decimos a veces que tenemos fe, pero hay una fe que mueve montañas. Entonces el Señor es el que aumenta esa fe en nosotros. Y los dones de sanidades, muchos imponen las manos sobre los enfermos, y el Señor revistió a sus discípulos y le dijo: pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. El mismo poder que fue depositado en los discípulos de la iglesia primitiva, el mismo poder está operando ahora en los que le servimos a Dios, pero necesitamos esa fe para creer que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, y estar revestidos de ese poder, de esa gracia del Espíritu Santo. El hacer milagros. Por ejemplo, allá veíamos la multiplicación de los panes. Ahora también el Señor puede multiplicar lo que llega a nuestras manos para ser de bendición para otros. La profecía. El que profetiza dice la palabra del Señor, que el Señor dijo que por labios prestados le iba a hablar al pueblo. Así es, el que profetiza de parte de Dios es Dios hablando a través de la boca del siervo. El discernimiento de espíritus. Cuán importante es saber con qué espíritu alguien que tenemos enfrente está hablando. Cuán importante es saber si el que está hablando tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo para profetizar, o tiene el espíritu de mentira para adivinar. Entonces, son cosas que nosotros a través del discernimiento del Espíritu de Dios podemos detectar y ser avisados y actuar de la manera correcta, de acuerdo a lo que el Señor nos instruya, de acuerdo a lo que el Señor nos revele, y poder liberar al que está atado con ese tipo de espíritus inmundos. En los diversos géneros de lengua. Cuando alguien está hablando en lengua, se está ministrando, se está hablando con el Señor, con Dios. Entonces es una bendición para el que que tiene ese don de lenguas. Pero también está el de interpretación de lenguas, aquella facultad que el Señor le da a sus siervos para poder ser como un intérprete del que está hablando en lenguas, cuando esta persona tiene un mensaje para el cuerpo de Cristo, para los hermanos. Así es que todo el poder de Dios es inmensamente grande. Hay que anhelarlo, hay que desearlo, hay que pedírselo a Dios, y hay que encomendarnos en las manos de Dios para poder administrar lo que Él nos da de la manera eficiente y de la manera como el Señor quiere que lo hagamos. Así es que es una bendición tener el Espíritu, es tener siempre a Dios, porque Él dijo: nunca te dejaré ni te desampararé. El Señor vino a morar en nosotros y estamos confiando siempre en Él. Así es que le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir esta poderosa palabra con ustedes y motivarlos a que puedan hablar con el Señor y decirle
anhelar esos dones para que el Señor los revista de ese poder que es grande. Amén. Que el Señor les bendiga.